Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. ¿Cuántas cosas criminalizamos que no deberíamos criminalizar? ¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal? Si lo que es un simple campesino que no tiene más que cultivar. Declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia. A esta hora son las 8:51. Está con nosotros en la mesa de Se Amaneció la doctora Angélica Durán Martínez. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Brown y profesora del mismo campo en la Universidad de Massachusetts, en Lowell. En 2018 publicó The Politics of Drugs Violence, Criminal Cops and Politicians in Colombia and México, con la Oxford University Press. Su investigación académica se centra en las políticas de drogas y el crimen organizado en Latinoamérica. Doctora, muy buenos días, bienvenida a la mesa de Así Amaneció. Estas declaraciones del presidente de Colombia preocupan no solamente a Estados Unidos, sino también al mundo entero y obviamente pues a los vecinos de Colombia, ¿no? Al Ecuador específicamente. ¿Cuál es la repercusión de estas declaraciones para Latinoamérica y el mundo? Bueno, muy buenos días y gracias por invitarme. Bueno, las repercusiones son muchas, creo que inicialmente para Colombia. Qué tantas repercusiones internacionales esto pueda tener depende mucho de lo que hagan o no hagan otros países respecto a esta decisión. Yo creo que en principio la preocupación es más alrededor de esa reacción que ante la política en general. La propuesta de Petro es una propuesta que académicos y expertos han hecho por mucho tiempo y es la necesidad de repensar la forma como regulamos las drogas. Uh-huh. Exacto, justamente esa era mi siguiente pregunta, Angélica, porque la comunidad internacional, muchos académicos sobre todo, han dicho con cifras que efectivamente el mundo ha perdido la batalla contra esta guerra declarada a las drogas. ¿Y por qué la ha perdido? Porque resulta que son mucho más los muertos por la violencia que genera esta prohibición que por el consumo por sí mismo. Entonces, ¿es descabellado lo que dice Petro? No le entendí bien la última parte. ¿Podría repetir? ¿Es descabellado esta declaración de Petro? No es descabellado. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser realista sobre lo que se puede y no se puede lograr. Es radical en el sentido de que obviamente desde hace la última década hemos visto muchos cambios en la regulación de la marihuana. Eso ya en este punto no es radical. Lo que sí es más radical y más controversial es el tema de la cocaína, obviamente, porque la cocaína pues es una droga más complicada con unos efectos psicoactivos y de adicción diferentes a los de la marihuana y en donde en general pues creo que habría mucha más resistencia a regularla o a legalizarla. Entonces en ese sentido es una propuesta radical, no tanto con el tema de la marihuana, como digo ahora. El efecto en principio es complicado obviamente porque los países en general no van a estar muy dispuestos a regular la cocaína de la misma manera. Es posible que otros lo hagan y si esa puerta se empieza a abrir, ahí yo creo que puede haber un impacto más grande. Hay que recordar que en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuando fue el primer país en legalizar la marihuana, nadie más lo había hecho y hemos visto un cambio al respecto. Colombia obviamente tiene una posición importante en ese sentido porque pues es uno de los 3 principales productores de cocaína en el mundo y ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas más que otro país. Pero entonces, la guerra pues, contra las drogas en Colombia ha sido muy sangrienta, durísima, y ahora estamos viendo una guerra
en México, que es realmente espeluznante, macabra, si podemos decir así, porque el nivel de violencia en México es algo nunca antes visto en la historia. Realmente es impactante lo que sucede. Asesinan no solamente a las distintas bandas, sino incluso a periodistas. Es durísimo lo que vive América con la guerra contra las drogas. Entonces, le pregunto, ¿sería la solución para acabar con esa violencia realmente que se invierta en programas de prevención más que en el combate contra el tráfico? Yo creo que sí podría solucionar o ayudar a solucionar muchos problemas. Yo creo, como decía al principio, que siempre hay que ser muy realistas, pensar que vamos a eliminar la violencia, que pensar que vamos a eliminar los mercados ilegales en Colombia o en México es un objetivo de alto orden, hay muchas complicaciones, depende mucho de cómo se regule. Lo que sí es claro es que yo creo que sí hay que pensar formas distintas, que pensar en legalizar los mercados puede tener un impacto importante en el sentido de que reduce uno de los grandes incentivos que se generan por la ilegalidad, que los precios son muy altos. Exacto. Ahora, de nuevo, es un negocio multimillonario, y obviamente pues esto acabaría con los grandes cárteles que trafican droga de manera ilegal. Exactamente. Y, o sea, de nuevo, yo creo que es complicado decir esto acabaría en el corto plazo con esos carteles. No, porque además depende mucho de cómo se regule. Si hay impuestos, por ejemplo, y esos impuestos son altos, eso mantiene algunos incentivos. Pero lo que sí es claro es que eso abriría puertas para hacer cosas muy distintas sobre cómo enfrentamos y regulamos el tema de la droga. En el caso de Colombia, por ejemplo, tener un mercado legal, yo creo que sí que tendría muchos incentivos. Ahora, tanto en Colombia y en México, las organizaciones criminales hoy en día tienen un portafolio muy grande de actividades y las drogas siguen siendo muy importantes, pero no son la única. Pero de nuevo, creo que sí es un paso importante y sí puede abrirnos puertas para pensar de una manera distinta. Hay muchas formas de regular, hay muchas formas de legalizar, el diablo puede estar en los detalles, pero sí creo que es un paso importante. Hay que ser realistas de que esto no va a eliminar carteles, ni violencia, ni mercados ilegales inmediatamente, pero sí creo que abre puertas y espacios importantes tanto de discusión como de implementación de políticas alternativas. Doctora, ¿cómo le afectaría a Colombia que Estados Unidos tome la decisión, por ejemplo, con estas declaraciones que ha hecho el presidente, de decir, bueno, ustedes intentan legalizar la cocaína y nosotros les quitamos absolutamente todo tipo de apoyo económico? O quizás los bloqueamos con tratados de libre comercio. ¿Usted cree que podría llegar a pasar eso? Bueno, creo que, y ahí cuando usted hablaba de preocupación al principio, yo creo que esa es más la preocupación. ¿Qué posición tomarán, sobre todo Estados Unidos, frente a esto? Yo creo que con la administración Biden es poco probable que haya una respuesta tan radical como eliminar completamente la ayuda o eliminar completamente los tratados de libre comercio, pero sí obviamente puede ser una forma de presionar a Colombia a hacer algo distinto. Obviamente no todo depende del presidente Biden y obviamente, como todos sabemos, en el contexto político en Estados Unidos es muy polarizado y hay muchos republicanos que están totalmente en contra de estas políticas y eso puede crear algunos problemas. Ahora, creo que en principio con esta administración lo que podemos ver en principio van a ser más declaraciones, tal vez signos de preocupación y empezar a que haya algún tipo de presión alrededor de la ayuda. Colombia recibe mucha ayuda militar de Estados Unidos. Y eso tiene un impacto importante para Colombia, pues porque en buena parte todas las políticas y toda la aplicación de la ley, la policía, los militares en Colombia reciben mucho dinero y perder ese dinero pues puede tener un impacto muy grande, sobre todo con la agenda de políticas que quiere implementar el presidente Petro. Así que veremos, esa es la gran preocupación, yo creo, ver exactamente qué hará Estados Unidos. El presidente Petro también acaba de anunciar que va a parar la fumigación de cultivos con glifosato y la erradicación forzada. Bueno, la fumigación está parada hace rato, pero se había propuesto de nuevo hacerla. En esto el presidente Biden, por ejemplo, ha dicho en teoría que puede estar de acuerdo, ha cambiado un poco su posición. Si Estados Unidos no interfiere mucho y simplemente toma posición un poco como lo que ha tomado con Uruguay, puede que no haya tanto problema y yo creo que en principio eso sea.
todo depende un poco de cómo va avanzando también la presión interna aquí mismo en Estados Unidos y esa discusión, que tanta presión ponen ciertos republicanos a hacerlo de una manera distinta. Doctora, 9:00 a.m, le saluda Ronald Córdoba. Todas estas declaraciones de Petro, dado en recién comenzado en su mandato, Claro, ¿no? Está nuevito. Está nuevito y ya tiene este tipo de declaraciones que ya estamos viendo el tema de la droga en Latinoamérica. ¿No cree que es un discurso muy cercano a su línea y que podría afectar económicamente a Colombia y a todos los países que lo rodean? Bueno, pues realmente sí ha sido muy rápido, Petro se ha movido rápido y creo que esa es una decisión estratégica porque el primer año, y esto creo que él lo ha dicho y está claro, el primer año pues es un año clave para sacar reformas adelante, sobre todo mientras tiene el apoyo del Congreso y él está tratando de sacar todas estas cosas con apoyo del Congreso. Entonces sí ha sido rápido, parece un movimiento muy rápido para un presidente en los primeros 15 días, pero lo que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en Colombia esta discusión de la legalización empieza con el presidente Juan Manuel Santos, de hecho, que es visto como mucho menos radical que Petro, por ejemplo. Entonces esta discusión en Colombia no es nueva en América Latina. Desde el 2009 se han dado muchas discusiones frente a la política antidrogas. En el 2009 se crea una comisión que tenía 3 expresidentes latinoamericanos, que fue clave para empezar a discutir el tema de política antidrogas. Esos eran César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Cardoso de Brasil. Entonces a lo que voy con esto es que esto sí es muy rápido, no hay un movimiento muy rápido, pero esta no es una discusión nueva. Creo yo, sí es radical, obviamente, que sigamos a pensar en legalizar en cocaína. Colombia legalizó la marihuana médica desde el 2016 y han habido muchos proyectos de ley para legalizar la marihuana recreacional. Entonces, eso no es nuevo para nada. Y ahora, de nuevo, volvemos al tema de qué impacto, si será un impacto negativo o positivo. Yo creo que eso depende mucho de lo que otros países hagan o no hagan frente a esto, particularmente Estados Unidos. Hay otros países en América Latina que van en esta misma línea, que han mostrado, ahora aquí hay complicaciones de las posiciones de estos presidentes, pero digamos, en México también los debates de si pensar o no la legalización se han dado. Bolivia y Perú han tenido políticas un poco más, digamos, flexibles o más híbridas que las de Colombia frente al tema de cultivos de coca, por ejemplo, no cocaína. Entonces, en ese sentido, esto no es nuevo ni radical. Ahora, de nuevo, las consecuencias dependen mucho de las reacciones. Por ejemplo, el negocio de la marihuana hoy en día se ha vuelto un negocio que es un negocio mainstream, o sea, es un negocio, es una primera línea de negocio, grandes empresas están metidas en él. Entonces, las consecuencias económicas sí van a depender un poco. Si Estados Unidos llega a hacer sanciones, pues obviamente eso tendría un impacto bestial. Pero si no, y se sigue un poco lo que ha pasado frente a la legalización en Uruguay, pues yo creo que depende un poco de lo que vaya pasando en el corto plazo, ¿no? Doctora, pero esta no es una discusión nueva y hay muchos países y muchos líderes mundiales que están en esta misma línea. Entonces ahí yo creo que Petro tiene más aliados de lo que podríamos pensar. Sí, yo también creo lo mismo y creo que es una discusión que se debe ampliar a los al resto de países del mundo. El tema de acabar con esta guerra contra las drogas que ha causado tantas muertes y que es la causante de la violencia. Sobre todo aquí tenemos un problema muy serio en el Ecuador de narcotráfico y de pugnas entre bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Doctora, le agradecemos mucho por haber estado esta mañana con nosotros. La doctora Angélica Durán Martínez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Brown y profesora del mismo campo en la Universidad de Massachusetts, Lowell, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 9:04.